Hola, bienvenidos otra vez a nuestro canal de YouTube. Lo que vamos a ver hoy va a ser una explicación de lo que os vamos a presentar en redes, ¿no? en la página web. Una calculadora que lo que hace es que solucionar algunas dudas que habéis planteado por Twitter, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si tengo la PCR positiva? ¿Qué pasa si tengo IgM y no tengo IgG? ¿Qué pasa si tengo las dos? ¿Qué pasa si solo tengo IgG? Bueno, pues hemos creado una calculadora que os va a servir para aclarar mucho estas dudas, ¿no? Esta calculadora está basada en las recomendaciones del Ministerio de Sanidad. Os dejamos los links además debajo de lo que es la calculadora para que podáis consultarlos. Y bueno, vamos a ir viendo algunos casos clínicos que os vamos a explicar cómo funciona la calculadora, cómo podéis meter algunos datos vuestros. En realidad solamente van a ser tres: la PCR y las pruebas de inmunoglobulina, que son la IgM y la IgG, ¿no? Ya hemos hablado antes de estas pruebas en algunos vídeos anteriores, os aconsejamos que los consultéis, y vamos a ver algunos casos clínicos para aclararos un poco cómo funciona la calculadora, ¿no? Bueno, el primer caso clínico es el que hemos tenido casi hasta ahora en esta pandemia, ¿no? Un paciente que llega a urgencias o puede llamar a su médico de atención primaria y viene con síntomas de COVID-19, ¿no? Los típicos síntomas que hemos dicho: viene con tos, viene con fiebre. Hay un síntoma que es muy específico, que se ha descubierto sobre todo aquí en España, porque en las series chinas no hablaban tanto de él, como puede ser la ageusia, que es la pérdida de gusto, en el cual se ha visto que casi un 40% de los que lo tienen es muy sensible, ¿no? De COVID-19, ¿no? Hay que pensar en el COVID-19 cuando un paciente presenta este síntoma, ¿no? Bueno, nosotros lo que hacemos es pedir una PCR, ¿no? Si la PCR nos sale positiva, lo que busca esta prueba es, digamos que un trocito del virus, lo que hemos dicho, ¿eh? Un trozo de ARN del virus. Que esta prueba sea positiva significa que el paciente es positivo a COVID-19, es decir, que tiene el COVID-19, tiene la enfermedad. Ese es el diagnóstico de elección, ¿no? Esta prueba de PCR. Bueno, en este caso, cuando el paciente ha sido positivo para la PCR, valoramos los síntomas que tiene. Si los síntomas son leves, o en este caso, pues bueno, pues tos, fiebre, se podría tratar en domicilio, pues se remite al paciente a su casa con medidas de tratamiento sintomático. Puede ser para la fiebre, puede ser para el dolor de cabeza, puede ser, pero habitualmente son analgésicos y antitérmicos, ¿no? Bueno, lo que se le dice es que por lo menos debe estar aislado 2 semanas. Luego vamos a ver en algunos casos por qué 2 semanas. Y habitualmente son 2 semanas porque la PCR comienza a bajar, ¿no? La prueba de la sensibilidad de la PCR mide las copias que hay en la torunda nasofaringea, se hace en vías respiratorias superiores, tanto en nariz como en faringe, y lo que mide esa prueba son copias de virus, ¿no? Copias, en este caso no son virus vivos, sino copias de ARN. Por encima de 10 a la 5 copias la prueba es positiva, 10 a la 4, 10 a la 5, y por debajo de eso la prueba es negativa, ¿no? ¿Cuánto tarda en negativizar esta prueba? Pues depende de la persona. Hemos llegado a ver hasta 4 o 6 semanas en el que el paciente era repetitivamente positivo la PCR era positiva. Bueno, tenéis un link debajo de la calculadora en el cual ponen las recomendaciones del Ministerio de Sanidad para hacer un aislamiento en domicilio adecuado. Recordar que mientras sois sintomáticos, sobre todo la primera semana, pueden ser infectivos, ¿no? Es verdad que después de la primera semana, si los síntomas son leves, la capacidad de infección disminuye, pero recordar que esa primera semana es crítica. Tenéis que estar aislados, cualquier cosa que toquéis, llevar mascarilla en casa, aislaros en una habitación, a ser posible con baño. Todo lo que toquéis y todos los utensilios que utilicéis deben ser esterilizados, es decir, metidos en lavadora a 60 grados o lavados bien con jabón, con lejía, con algo que inactive el virus, ¿no? Tenéis consejos también en la página del Ministerio, que es muy útil para consultar, ¿no? Ese sería el primer caso clínico, ¿no? Fijaros en la figura que hay a continuación, cómo evoluciona la carga viral
con respecto a los días después de la infección, ¿no? Fijaros que en los casos leves, que es la línea verde, por encima, después del día 7, la carga viral baja por debajo de 10 a la 5 copias, ¿no? En los leves y asintomáticos. Es decir, que prácticamente el individuo ya no tiene posibilidad de infectar, ya no es contagioso, ¿no? En todo caso, yo os aconsejo esperar un poquito más, ¿no? Pero es verdad que lo que dicen los estudios es que por debajo de 10 a la 5 copias ya es muy complicado que el paciente pueda infectar, ¿no? Como veis en la figura, ojo, los casos más graves todavía tardan en que esa carga viral baje de 10 a la 5 copias, con lo cual en los casos graves, en esos casos seguro están hospitalizados, tardaría mucho más tiempo en desaparecer la carga viral, ¿no? Bueno, vamos a ver algún otro caso clínico. Bueno, vamos a ver un segundo caso clínico, ¿no? Un paciente que, por ejemplo, ha podido ser ahora en el estudio de Torrejón, en el cual, bueno, pues es IgM positivo, se hace la prueba de inmunoglobulina, sale IgM positivo, la IgG sale negativa y se le hace al día siguiente una PCR que sale positiva, ¿no? Se confirma la enfermedad. Bueno, además es una enfermedad en periodo agudo, porque todavía no ha despertado el pico de IgG, ¿no? Bueno, la IgM, recordaros que aparece a los 7 días de comenzado los síntomas, es decir, el cuerpo reconoce al enemigo y empieza a batallar contra él, contra el coronavirus, y el primer pico que aparece es la IgM, ¿no? Que aparece, ya os digo, a los 7 días. Lo que dice el Ministerio es que a los 7 días, en las guías, es verdad que la carga viral en pacientes leves y asintomáticos, ojo, no en pacientes graves, que puede durar bastante más, en pacientes leves, con síntomas leves, que se tratan en casa, o pacientes que no se han dado cuenta de que tienen la enfermedad, que han sido asintomáticos, pero que tienen pico de IgM, en este caso, la carga viral ya a los 7 días, nuestro cuerpo está batallando contra la enfermedad y la carga viral ya ha bajado. Ha bajado por debajo de 10 a la 5 copias en la mayoría de los casos, ¿no? Es decir, que el virus ya casi es infectivo, ya no infecta. En todo caso, yo recomiendo por lo menos 7 días más para estar seguros, 7 días más de aislamiento en casa. Ya os recuerdo que tenéis debajo de la calculadora, tenéis el link en el cual el Ministerio lleva a la página del Ministerio que os explica un poco cuál es el aislamiento efectivo. Os recomiendo que lo leáis. Y bueno, pues efectivamente en unos días empezará ese paciente a tener IgG y finalmente, bueno, pues desaparecerá tanto la PCR como la IgM y quedará el pico de IgG, que es el que queremos, el que nos va a dar la inmunidad de momento, por lo menos durante 6, 7, 8 meses, ¿no? Que es un poco lo que en China nos están diciendo. Todavía os recuerdo que no ha habido ningún caso de infección, de reinfección, ¿no? Con lo cual esperamos que la inmunidad va a durar por lo menos ese tiempo, ¿no? A este paciente, ya os digo, desaparecería primero la PCR, después la IgM y después se quedaría la IgG, que es un poco la inmunidad de recuerdo, la que pretendemos despertar con la vacuna. Este sería el segundo caso clínico. Bueno, y finalmente vamos a ver qué pasaría con el tercer caso clínico. Un tercer caso clínico en el cual el paciente tiene IgG, tiene IgM y, bueno, la PCR pues, le sale negativa o no se ha hecho la PCR, ¿no? Tiene IgG e IgM. Bueno, pues en estos pacientes ya la infección está en resolución, ¿no? Os recuerdo que el pico de IgM aparece a los 7 días, el de IgG aparece un pelín más tarde, aunque se elevan casi al mismo tiempo, pero este paciente ya ha despertado su inmunidad más duradera, ¿no? Probablemente, sobre todo si tiene casos, es un caso leve o un caso asintomático, ya no es infectivo. De todos modos, si ha sido un caso leve, ha tenido síntomas, os recomiendo por lo menos 2 semanas tras el inicio de los síntomas esperar en aislamiento. Si es un caso asintomático, pues en principio no haría falta hacer más aislamiento porque ya ha despertado la IgG, ¿no? Entonces, bueno, simplemente leeros un poquito las recomendaciones. Los links están bastante claros debajo de la calculadora. ¿Cuánto durará la inmunidad? Pues esperamos que por lo menos los que somos optimistas algún año, ¿no? Por lo menos hasta que aparezca la vacuna, ¿no? Es verdad que después desaparecerá la IgM y se quedará la IgG como inmunidad de recuerdo, ¿no? Esta gente, os recuerdo, son inmunes, ni contagian ni se pueden contagiar, con lo cual, bueno, pues enhorabuena porque han pasado ya la infección por COVID, ¿no? Bueno, con esto acabamos
este vídeo. Espero que os haya sido útil y bueno, con cualquier pregunta pues podéis utilizar nuestra web de preguntas personalizadas e intentaremos responderos lo antes posible. Muchas gracias y os aconsejo suscribiros al canal porque bueno, va a haber muy buena información, ¿no?